congresistas dejen la cobardía y legalicen el aborto en todos los casos. Respaldaron frente al Parlamento un proyecto de ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo. La demanda por la despenalización y legalización del aborto para cambiar rápidamente las relaciones de poder. Últimamente nos pintan el aborto como aquel buen y necesario remedio de la abuela que cura los males de la sociedad. O al menos ese mal necesario. Y seamos sinceros, este es un tema donde reina la desinformación. Y donde hay desinformación, siempre hay quienes quieren aprovecharse de ella. Por eso, queremos presentarles algunos daticos que suelen pasar por alto. Daticos que seas pro aborto o no, tienes que conocer. Ahora sí. Queremos desmentir 8 mitos bajo los que se acobija el discurso pro aborto que tienen varios problemas en su lógica. Primer mito. En Colombia se necesita de aborto legal para que las mujeres puedan abortar. Técnicamente, en Colombia se despenalizó el aborto por la Corte Constitucional bajo 3 causales. La primera, cuando existe peligro para la vida o salud física y mental de una mujer gestante. El segundo, cuando existe una grave malformación del feto que hace inviable su vida. Y el tercero, cuando el embarazo es resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento. La despenalización significa que una conducta sigue siendo un delito, pero bajo ciertas causales no se le aplicarán las penas, ya sea una multa o incluso la cárcel, según el Código Penal. Espera en otro video las chocoaventuras, las interpretaciones, los ires y venires de esta alta Corte Constitucional. ¿Cuál es el principal problema de todo esto que hemos dicho? Es que las causales se han interpretado de una manera mucho más amplia de la que deberían. Incluso, públicamente, el director científico de Profamilia aseguró que no es necesario que la mujer esté muy enferma como para que su aborto se pueda pasar por la causal salud. Juan Carlos Vargas afirmó que el 70% de los abortos que se realizan pasan por la causal salud. Entre el 70% son por causal salud, alrededor de un 18 a 20% están por causal malformación fetal y un 12% está alrededor de las víctimas de violencia sexual. Estamos siendo engañados. Primero, los abortuarios en Colombia están realizando esos actos como si el aborto fuera legal y no se está teniendo en cuenta si los casos en donde se realiza aborto cumple al pie de la letra como está escrito en la despenalización por las 3 causales. Segundo mito. El feto no es un ser humano, entonces el aborto es mi cuerpo y mi decisión. Desde el inicio de tu existencia has sido tú. ¿Y en qué momento comenzaste a existir? Desde el momento de la concepción. Desde el punto de vista biológico, tu vida inicia cuando el gameto masculino y el gameto femenino se juntan y forman un nuevo individuo de la especie humana. Primero somos un cigoto, luego le damos distintos nombres a cada etapa del proceso de la vida. Mórula, embrión, feto, niño, adulto, anciano. Y en todas estas etapas has sido tú de manera continua e ininterrumpida. No puedo argumentar nada ante esa lógica. El nuevo ser humano es por tanto un nuevo cuerpo. Por ejemplo, a los 21 días después de la concepción, el corazón del ser humano late por primera vez. Y a las 6 semanas, este corazón es casi igual al de un recién nacido, excepto por su tamaño. Oímos entonces decir que la vida en el vientre es la de un cúmulo de células. Y es verdad, en el vientre éramos un cúmulo de células, así como tú y yo somos ahora un cúmulo de células. Un cúmulo de células que conforma a un ser humano. Otros dicen, mi cuerpo, mi decisión. Estamos de acuerdo y defendemos la autonomía corporal de toda persona. Pero como ya hemos visto, el ser humano en el vientre ya es un individuo con un material genético único y no hace parte del cuerpo de la madre aunque esté en ella. Cada vez que intentamos deshumanizar un grupo y decidir deliberadamente sobre su vida, ocurren las peores tragedias. Genocidios, crímenes de lesa humanidad, esclavitud, cosificación. Tal como no se puede desconocer la dignidad intrínseca de la vida de las mujeres, de los homosexuales, de los afrodescendientes, de los indígenas,
De esta misma forma, no podemos desconocer el valor de la vida de los no nacidos. Tercer mito. En Colombia anualmente se realizan 400.000 abortos. Esta es otra. Según cálculos, al año en Colombia hay más de 400.000 abortos clandestinos. Pero como ese dato no les gusta, pese a ser de un estudio de una organización respetada a nivel internacional, Como lo acabamos de ver, Paulina atribuye esa cifra al Instituto Guttmacher, un instituto que comenzó en sus inicios como la rama estadística de la empresa más grande de abortos en el mundo, Planned Parenthood, que actualmente es la casa matriz de Profamilia. Claramente una fuente de información objetiva y 100% confiable. Afortunadamente, el profesor Mauricio Rubio de la Universidad Externado de Colombia realizó el tracking a toda la historia de dónde salen esos datos de abortos anuales. En 1997, la Organización Mundial de la Salud reportó que el número anual de abortos clandestinos se daba entre 40 y 60 millones a nivel mundial. Coincidencialmente, la cifra que se empezó a reportar en Colombia eran de algo más de 300.000 abortos anuales. Cifra que coincide si se realiza una regla de 3 entre de 40 a 60 millones de abortos anuales para una población mundial de X. Si la población en Colombia es Y, ¿cuántos abortos anuales se están realizando en ese año? Coincidencialmente, son 400.000 abortos los que se reportaban en ese año. Y esa fue la cifra que quedó y fue la cifra que se empezó a reportar en todos los medios posibles. Ahora, esa cifra de 400.000 abortos anuales es absurda. Si en el 2018 el DANE reportó algo más de 650.000 nacimientos en Colombia, y anualmente en Colombia se abortan, mueren 400.000 niños, eso significa que 4 de cada 10 embarazos es un aborto. Los datos tomados del paper del profesor Mauricio Rubio son los siguientes. Año 1973. Estados Unidos. Abortos anuales. Algo más de 615.000 abortos anuales. Con una población en ese momento de 200 millones de personas. Se realizaron, según esas cifras, 14 abortos por cada 1.000 mujeres en etapa de fertilidad y 192 abortos por cada 1.000 nacimientos. Avanzamos en el tiempo. Año 1990. Estados Unidos. Abortos realizados. El tope de número de abortos realizados en ese país, algo más de 1.4 millones de abortos. Se realizaron entonces 24 abortos por cada 1.000 mujeres en etapa de fertilidad y 345 abortos por cada 1.000 nacimientos. En verdad, esa cifra de 400.000 abortos anuales no tiene sentido. Matemáticas, hijo. Contigo alegarás, pero los números no mienten. Cuarto mito. Miles de mujeres mueren cada año por abortos clandestinos en Colombia. A diferencia de otras cifras de las que no podemos tener certeza, sí podemos tener certeza del número de muertes de mujeres a causa del aborto. Una muerte por aborto no es difícil de dictaminar para la ciencia forense. Las estadísticas que cuentan el número de nacimientos y defunciones en Colombia es el DANE, y esta información está disponible para todo el mundo. En base a esta información podemos darnos cuenta de que en el 2018 hubo 106.075 muertes femeninas, de las cuales 521 fueron muertes maternas. De estas 521 muertes, solo 28 se pueden ligar al aborto y solo 12 se pueden ligar a la muerte por aborto inducido. Esto equivale al 2,3% de las muertes maternas y al 0,01% de las muertes femeninas. Las muertes maternas por aborto inducido no han subido de 20 desde el 2011 y en el 2017 se registraron tan solo 8. Cabe aclarar que podemos relacionar estas 12 muertes con muertes por aborto inducido, pero no podemos saber
cuántas de estas muertes fueron por abortos clandestinos o cuántas por abortos despenalizados, porque el aborto despenalizado también tiene un riesgo, y el DANE no diferencia entre unas y otras. Más aún, de las 106.075 muertes femeninas del 2018, 24.045 estuvieron ligadas al cáncer, 18.139 a enfermedades isquémicas del corazón, 8.670 a enfermedades cardiovasculares y 6.965 a enfermedades crónicas de las vías respiratorias. El discurso pro aborto se justifica en la protección de la vida de la mujer. Entonces, ¿la causa no se debería centrar en combatir las principales causas de muertes femeninas en nuestro país? Quinto mito: ¿el aborto es la única o la mejor solución? Lo que las mujeres necesitan es más apoyo y menos aborto. Muchas veces, para justificar el aborto, nos pintan los peores escenarios de la chica que queda embarazada y no tiene recursos para mantener a su bebé. Casos reales. O también la chica que fue violada por un familiar cercano. Pero el aborto, ¿qué hace? ¿Legalizarlo o no? ¿Aprobarlo o no? ¿Las aleja de la realidad de pobreza? ¿Las aleja de la persona cercana que las violó? Para nada. Lo que necesitamos es apoyar a esas mujeres que, si no tienen recursos, hay muchas fundaciones que están abiertas a recibir incluso a los niños de pronto no tan aceptados desde el vientre de sus madres. Y en caso de violaciones necesitamos otro tipo de soluciones que favorezcan a la mujer y no la hieran con un aborto, y el violador quede impune. Es que realmente las opciones de apoyar, de ayudar, de dar en adopción son realmente buenas. Pero hoy nos dicen, no, es mejor matarlo, porque no sabemos más adelante cómo será su vida de pobreza. Es que, ¿será que la solución para erradicar estructuralmente la pobreza es no dejando nacer a los pobres? Hay muchos vivos que merecen la muerte y muchos muertos que merecen la vida. Tú se las puedes impartir, Frodo. No estés ansioso de repartir juicios y muerte. Ni los sabios ven todos los finales. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en conversaciones con personas de la universidad, de nuestro círculo social, en la oficina, que cuando una chica queda embarazada, lo mejor es que aborte, que no se tire la vida? Pero qué grave ese lenguaje que estamos empezando a usar, como si la vida de un ser humano fuera un encarte, fuera una maldición para la vida de otra persona. ¿Cómo nos van educando en ese lenguaje en que poco a poco eso se va volviendo normal? Si eres muy joven y quedas embarazado, aborta. Sexto mito: las mujeres van a abortar sea legal o no. Entonces es mejor legalizarlo para que al menos lo puedan hacer en buenas condiciones. Esta afirmación es lo mismo que decir que los atracos van a seguir pasando sea legal o no. Entonces, que lo mejor es legalizarlo para que por lo menos el ladrón lo haga en buenas condiciones. No, God! No, God, please, no! ¡No! Que algo se haga con frecuencia no significa que está bien. Es un concepto bastante infantil para tratar de deshacerse de la culpabilidad que conlleva el aborto. Por ejemplo, las estafas, las violaciones, los homicidios son realidades sociales que lamentablemente pasan todos los días. Pero no por eso vamos a intentar legalizarlo para ver si su frecuencia disminuye o si los que lo cometen se sienten más tranquilos haciéndolo. A pesar de que sabemos que está mal. Porque acabar con una vida, asesinar a un inocente está mal en cualquier circunstancia y bajo cualquier condición. La vida es un bien mayor que no se puede poner por debajo de ningún otro bien. Séptimo mito: la legalización del aborto disminuye el número de abortos. Traducción: legalizar los homicidios disminuye la cantidad de muertes. Bueno, vamos a hacer un recorrido histórico desde 1973 en Estados Unidos, donde el número de casos reportados de aborto en ese año fueron de más o menos 615,000 casos. Sigue una carrera de muerte durante los próximos 13 años hasta llegar a su pico en el año 1990. Y de ahí empieza un descenso con una velocidad muy lenta y llegamos a el año 2016 en Estados Unidos, donde se reportan 623,000 casos, que no son menos de los que se reportaron en 1973.
¿Cuántas décadas tiene que pasar para que realmente disminuya el aborto habiéndolo legalizado? Octavo mito. El aborto es un procedimiento seguro. El aborto nunca es seguro. Un ser humano siempre muere en el proceso y la mujer que se lo practica no está exenta de la amplia gama de consecuencias físicas, psicológicas y emocionales que acarrea el aborto. Las consecuencias físicas del aborto van desde hemorragia, fiebre, cólicos fuertes, contracciones, necesidad de reintervención o intervención quirúrgica, perforaciones, posible infertilidad y muchas otras. Del 5 al 23% de los abortos químicos, los llamados abortos en casa, terminan en infecciones incluso letales. Si el aborto químico se realiza después de la 8ª semana de gestación, las posibilidades de que se dé un aborto incompleto aumentan. El misoprostol produce fiebre como uno de sus efectos secundarios y el 8% de las mujeres presentan un descenso en la hemoglobina que incluso puede llegar a necesitar de transfusión de sangre. Y la mayoría de las mujeres pasan este infierno de sangre y dolor a solas en sus casas. Sin que el proveedor del aborto siquiera las llame.